Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a iniciar la parte, ya terminamos todo lo que fue cargas gravitacionales. Ustedes entregaron ya definido el pórtico por cargas gravitacionales, se predimensionó todo el pórtico. Ahora vamos a iniciar la parte sísmica. Entonces vamos a ver lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que leer para hacer el análisis sísmico por el método estático equivalente que nos establece la norma. Entonces, primero que nada, recuerden ustedes que vamos a iniciar el pórtico con las cargas que se predimensionaron, no las cargas que les dio cuando chequearon la viga. O sea, cuando hicieron la predimensión de la viga, ustedes tienen, creo que todos tenían 25 por 30 y todos tienen el predimensionamiento de las columnas. Entonces, lo primero que tenemos que aplicar en esta parte, nos vamos a tomar a estudiar la norma Covenant 1756-2001 en sus capítulos para determinar todas las fuerzas laterales que tenemos que colocarle al pórtico, y así como tenemos que ver cómo se calcula o cómo se realiza o por qué se realiza el método estático equivalente. Aquí explico que las normas de procedimiento normativas para la evaluación de los efectos sísmicos consiste en calcular las fuerzas laterales y las fuerzas de corte, y eso es lo que vamos a empezar a calcular. Aquí tienen una teoría de cómo se transfiere la energía sísmica del suelo a la edificación para prevenir riesgos en la estructura. También vamos a ver cómo vamos a construir el espectro de diseño y ver cómo se mueve el suelo en el momento de un sismo. O sea, el suelo se mueve en un punto estático y el edificio también se va a mover, pero respecto al suelo en movimiento. Eso es lo que tenemos que verificar y es lo que vamos a estudiar en esta parte de la segunda análisis que le vamos a hacer al edificio que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos que primero saber que el espectro de diseño, que es la primera teoría que tenemos que saber, es que el estado Táchira está dividido, el mapa de Venezuela está dividido en 8 zonas, pero el estado Táchira corresponde en el mapa de Venezuela, y lo van a leer en la norma, que de acuerdo a la zona geográfica, el estado Táchira corresponde a la zona sísmica. Ahí la tienen indicada. Aquí la tienen indicada en la línea amarilla, que es la falla que tenemos en nosotros. Entonces, por eso somos la zona altamente sísmica. Entonces, tenemos que saber primero a qué zona corresponde el estado Táchira en cuanto para el espectro de diseño. Luego que sabemos que tenemos la zona sísmica, tenemos que calcular la aceleración, el coeficiente de aceleración horizontal, que lo vamos a conseguir en la tabla 4.1. Ahí nosotros establecidos ya qué tipo de zona tenemos, que aquí tenemos la zona 5, entonces nos corresponde un peligro sísmico elevado y tenemos una aceleración horizontal de 0.30. Todos los datos nos los va a indicar la norma y el estudio de suelos, que en este caso pues yo le daré los parámetros del estudio de suelo. Después que tenemos calculada la zona y tenemos la aceleración, porque más adelante vamos a ver dónde la vamos a necesitar, tenemos que calcular la forma espectral. Igualmente, entre las formas espectrales tenemos 4 zonas. Esa zona nos la da el estudio de suelo. Cuando ustedes van a hacer un edificio, lo primero que le van a decir el de suelo, en qué zona está establecida, y en función de la zona que tengamos, la zona espectral, podemos tener el otro coeficiente de aceleración horizontal, que lo vamos a ver en la tabla 5.1 de la norma 1756-2001, donde está la forma espectral y el factor de corrección. Ahí tenemos la tabla. Entonces
dependiendo del tipo de suelo, si el estudio de suelo nos dice, ya sabemos que es una zona sísmica, el estado Táchira está entre una zona sísmica 5 a las 7 y la forma espectral nos la va a dar el estudio de suelos dependiendo del tipo de suelo que tenemos. Si nos dan un suelo S1, el factor de corrección es 1 y si es un suelo 2, nos vamos para este valor de 0,90. Este es del valor de S sub P y el H, eso depende cuando nos dan en el estudio de suelos alguna profundidad y estas especificaciones, por eso nos lo da el estudio de suelos, por eso es muy importante tenerlo, igualmente que la forma espectral. Después que tenemos nosotros la forma espectral y tenemos el coeficiente, debemos clasificar la estructura según el uso que tiene. Entonces existen varias clasificaciones. Entonces en el grupo A están las edificaciones que albergan instalaciones esenciales de funcionamiento vital en condiciones de emergencia o cuya falla puedan dar lugar a cuantiosas pérdidas humanas o económicas, tales como aunque no están no limitadas a hospitales tipo 4, edificios gubernamentales, edificios, aquí están especificados, donde ustedes tienen que leer, dependiendo del tipo de edificación que le estoy dando, edificaciones educacionales y edificaciones que puedan tener peligro alguno en este grupo. La idea de nosotros ¿en qué lo vamos a clasificar? Porque los hospitales deben ser estructuras sumamente, tenemos que tenerlas que sean bien diseñadas, porque en el momento de un sismo estas son las estructuras que vamos a utilizar para el caso de la emergencia que se nos presente. Ahí también tenemos el grupo B1, que son los grupos de uso público, y están los edificios con capacidad ocupacional de más de 3.000 personas. Ustedes leen en qué grupo puede pertenecer el edificio que tienen. Tienen otro de uso público, que son las viviendas, los edificios de apartamentos, los bancos, o sea que casi la mayoría de nosotros seríamos grupo B2. También está el grupo C y hay un uso mixto, donde son un grupo más exigente que vamos a tener. Después que tenemos esos son valores que vamos a ir elaborando en una tabla. De acuerdo a la clasificación anterior, o sea, dependiendo del grupo, tenemos el factor de importancia que lo denominamos con la letra alfa. Los que vieron sísmica, pues ya saben cuáles son en dónde vamos a utilizar todos estos factores. Los que no lo hemos visto, pues vamos a aprenderlo para cuando estemos viendo sísmica. Entonces el factor de importancia va en función del grupo que hemos clasificado la edificación. Si es un grupo B2, pues alfa tiene un valor de 1. Luego hay que hacer la clasificación según el nivel de diseño. Sabemos que tenemos 3 niveles de diseño: el nivel de diseño 1, nivel de diseño 2 y nivel de diseño 3. Y también está la clasificación que depende si la estructura es regular o es irregular, que ustedes ya hicieron ese análisis y saben que su estructura, la mayoría son regulares. Entonces, en el grupo, dependiendo del grupo, y vemos la zona sísmica, fíjense, el grupo B2, que es una edificación de multifamiliar, y una zona sísmica que está entre 5, 6 y 7, entonces tenemos un nivel de diseño 3. Y tenemos nivel de diseño válido para edificaciones hasta de 2 pisos o 8 metros de altura. O sea, nosotros tenemos que utilizar el nivel de diseño 3, que es el más exigente. Luego tenemos los requerimientos, en el caso de que ya lo hemos explicado, lo vieron en estructuración, de los tipos de irregularidades que se le puedan presentar en irregularidad en la parte vertical y en la parte de planta, que eso ya ustedes lo vieron. Después tenemos la clasificación según el tipo de estructura. Nosotros tenemos estructuras con columnas y vigas. A veces tenemos muros, a veces tenemos la combinación de las dos, y esto es lo que nos va a decir qué tipo de estructura vamos a tener. Estructura tipo 1, que es la que va a ser soportada por vigas y columnas, que es el que nosotros tenemos ahorita. Todavía no podemos entrar en el tipo 2 hasta que no analicemos
y si es necesario colocar ¿cómo se llama? Muros. El tipo 3 es que tienen muros, y cuando es combinación del 1 y el 3 es donde sale el tipo 2. De todos modos, eso les recomiendo que se echen una leída de la norma. También tenemos el factor de reducción de respuesta R. Ese factor de reducción de respuesta nos da el resultado del nivel de diseño que estemos trabajando y el tipo de estructura que tenemos. Fíjense que en el nivel de diseño 3 y tipo de estructura de pórticos y columnas tenemos un factor R igual a 6. Dependiendo de su zona, pues ustedes saben, y de los valores que usted les haya dado, pues tenemos esos valores. Aquí tenemos en otros casos de estructuras de concreto armado. Creo que el de anterior también era de concreto armado. Sí, también tenemos también esta, la repetimos, y estas son en estructuras de acero. O sea, tenemos una tabla para estructuras de concreto y otra para tablas de acero. En este caso, pues vamos a utilizar la de concreto. Y aquí hay una de estructura mixta de acero y concreto. Y lo primero que vamos a tener que calcular es el coeficiente sísmico y el espectro de diseño. El coeficiente sísmico está definido con el corte basal entre el peso sísmico. W es el peso sísmico y no se da mayor que alfa, que es el factor de importancia por la aceleración, dividido entre R. Aquí tiene cada uno los valores que vamos a chequear o que vamos a calcular en nuestro edificio. Aquí tiene la parte de los coeficientes sísmicos, cómo vamos a utilizar nosotros la carga variable y la carga permanente. Cuando son edificios como los que nosotros tenemos de vivienda, siempre utilizamos el 100% de la carga permanente y 25% de la carga variable. Esto es lo que nos va a decir cómo vamos a utilizar, por lo menos en los estacionamientos públicos, vamos a adoptar el 100% de la carga permanente y 50% de la carga variable, que eso es cuando vamos a calcular la masa sísmica del edificio. Aquí vemos cómo vamos a calcular los periodos, las formas espectrales en función, por lo menos los primeros valores que debemos conocer va a ser el T asterisco, beta y el valor de P, que va en función de la forma espectral. Para un suelo tipo S2 vamos a tener un periodo T asterisco, es donde el periodo se mantiene constante, vamos a tener un periodo de 0,70, vamos a tener un valor de beta igual a 6 y un valor de P de 1,0. O sea, esto es muy sencillo si seguimos todos los parámetros que nos va diciendo la norma, pues nosotros vamos a ir construyendo como lo que nos especifica la norma. Por lo menos en el caso de el valor de T+, con el factor de respuesta que tenemos, nosotros podemos calcular el T positivo. Luego vamos a construir el espectro de diseño en función de estas condiciones que nos establece. Si el periodo es menor a T máximo, o si el periodo está entre T máximo y T asterisco, o si es mayor a T, aquí tenemos los parámetros con que debemos calcular la aceleración de diseño. Entonces, aquí tenemos el factor, es todo lo que tenemos que estamos viendo, que lo que hacemos es sustituirlo para calcular el valor del acero de diseño, que lo necesitamos para calcular el coeficiente sísmico. Aquí están todos los valores, están todos especificaditos, cada uno de ellos. Fíjense, aceleración, coeficiente de aceleración horizontal, el factor de corrección, el factor de magnificación, y está especificado en qué tabla vamos a ir a sacarlo. El T asterisco, que estos todos son los periodos de la gráfica que más adelante aquí está, ¿ves? Aquí está nosotros vamos a determinar este periodo, este espectro de respuesta elástico. Nosotros todo lo vamos a hacer, el periodo, aquí está, vamos a ver la aceleración espectral, vamos a calcular aquí todos estos valores. Aquí fíjense que aquí es donde se permanece constante el periodo y luego empieza a descender, y así vamos a establecer el espectro de diseño. De todos modos, ustedes van a tener un software pequeñito
para realizar esta forma espectral. Luego, nosotros, o aquí está entrando ya en el método que vamos a aplicar, el método estático equivalente. O sea, ¿qué método vamos a utilizar para ¿cómo es que se llama eso? Para el comportamiento de la estructura. Y aquí la norma especifica qué métodos vamos a aplicar, si vamos a aplicar métodos estáticos o métodos dinámicos. Siempre aplicamos los métodos estáticos y los dinámicos es para hacer la estructura mucho más sofisticada. Aquí explicamos para qué sirve el método dinámico, para qué sirve el método estático y también la clasificación de los métodos de análisis dependiendo del número de pisos y de la irregularidad que tenga el edificio. Aquí por lo menos si vemos en una estructura regular y no excede a 10 pisos ni 30 metros, el método que tenemos que utilizar es el análisis estático, porque a veces dicen ¿qué método voy a explicar? La norma lo especifica en la tabla 9.1. Entonces, si excede 10 pisos o 30 metros, ya tenemos que entrar a un análisis, aparte del análisis estático que le realizamos, tenemos que hacerle un análisis dinámico plano. Y aquí están todos según la irregularidad que se tenga. Si hay irregularidades, pues aquí especifica la norma qué tipo de análisis vamos a realizar. Y ya podemos entrar al cálculo del método estático equivalente, que es lo que vamos a resolver. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nosotros tenemos que calcular, primero que nada, la fuerza cortante basal, que es esta. Pero para nosotros calcular esta fuerza cortante, la norma nos dice que es igual a μ por la aceleración por el peso sísmico. Y el μ lo sacamos con el número de pisos, o sea, se calcula con el número de pisos y estas condiciones y estos valores que ya lo hemos resuelto de la norma. Y de estos dos tomamos el mayor, o sea que esto ya no es incógnita, esto tampoco es incógnita, pero nuestra incógnita va a ser el peso sísmico. Para nosotros conocer el peso sísmico de la estructura, tenemos que realizar el edificio completo. Tenemos que entrar al SAP y dibujar todos los pórticos, rigidizar el edificio con los 3 modos de vibración para poder calcular este peso sísmico. No podemos hacer un solo pórtico. Entonces, antes de seguir con esto, porque ya aquí es continuación de lo que hay que realizar, ¿sí? Esto todo es continuación, cómo vamos a calcular cada fuerza lateral. Estas son todas, calculando este corte, nosotros tenemos todas estas fuerzas laterales. Pero para poder conocer todas estas fuerzas laterales, siempre vamos a tener que conocer el peso sísmico. Entonces, ¿qué tenemos que resolver primero? Tenemos que calcular el edificio. Esto es la teoría que les dejo para que la lean, para poder entrar al cálculo del edificio completo ya en 3D. Eso es lo que vamos a entrar ahorita. O sea, para poder conocer, porque nosotros no conocemos el peso sísmico porque no tenemos el edificio calculado, diseñado. No tenemos el edificio diseñado, solamente tenemos un pórtico por cargas gravitacionales. Entonces vamos a entrar a la parte de 3D para poder conocer los valores de los elementos estructurales, los verdaderos valores, porque tenemos que tener el edificio funcionando en los 3 modos de vibración. El primer modo de vibración, que es traslacional en un eje, el traslacional vamos a suponer que el 1 le den en el eje X, el 2 en el eje Y y el tercero rote mínimo. Si los dan los 3 traslacionales, pues sería lo fabuloso, pero eso es muy difícil porque no todas las estructuras se comportan. Vamos a ver el comportamiento que tenemos cada una de las estructuras. Entonces vamos a entrar en la parte de SAP para después continuar con las ecuaciones que tenemos en este capítulo.